Niños y niñas, hoy en matemática, ¿qué muebles compran más los clientes de Don Héctor? Atentos y atentas a las actividades de la plataforma Aprendo en Casa. ¿Qué aprenderé hoy? Aprenderé a organizar información a partir de los registros de ventas de Don Héctor, así también a representar dicha información en un gráfico de barras. ¿Qué debo tener en cuenta para lograrlo? Organizar en tablas y gráficos de barras el registro de ventas de Don Héctor. Explicar los procedimientos de análisis efectuados en la resolución de las situaciones cotidianas presentadas. Además, elaborar una propuesta de venta de un determinado producto sobre la base del análisis y de la interpretación de las tablas y los gráficos. Don Héctor vende diferentes muebles en su tienda. En esta actividad conocerás cuáles son los muebles que más compran los clientes. Para ello, organizarás la información que registró Don Héctor sobre las ventas que realizó. A continuación, lee la siguiente situación. Observa el registro de las ventas que efectuó Don Héctor. Cada mes, él elaboraba una lista en la que detallaba los muebles que vendía. Muy bien, niños y niñas, es momento de observar estos registros que elaboró Don Héctor. Fíjate qué muebles vendió en cada uno de los meses. Don Héctor se ha dado cuenta de que necesita que su listado le permita conocer las ventas que tuvo por cada tipo de mueble. Reto 1. ¿Cómo puedes interpretar la información organizada en una tabla de las ventas de Don Héctor? Luciana te propone elaborar una tabla según el listado de ventas de los 3 últimos meses que registró Don Héctor. Ahora observa cómo lo hizo Luciana. Muy bien, niños y niñas, en esta tabla, Luciana registró la cantidad de muebles que vendió Don Héctor durante estos 3 meses. Están los muebles como el ropero, la silla, la mesa y el escritorio. Iniciaremos el conteo por el ropero. Cuenta conmigo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. En esta columna de conteo colocarás 9 palotes de esta manera y en la columna frecuencia absoluta, que es la cantidad, escribirás la cantidad en números. ¿Ya viste qué sencillo es? Ahora es tu turno de contar. Toma en cuenta lo siguiente, al momento de contar las sillas, hazlo en orden y tacha con un color diferente al que ya utilizaste. Tú puedes. A partir de la tabla que elaboraste, responde las siguientes interrogantes. Muy bien, niños y niñas, recuerden completar esta tabla antes de responder. ¿Qué información encuentras en la columna mueble? Señala con tu dedito la columna mueble. ¿Ya lo hiciste? Muy bien, ahora fíjate en la información que encuentras. ¿Ya te diste cuenta? Claro, en esta columna están los muebles que vendió Don Héctor. Ropero, silla, mesa y escritorio. ¿Con qué información completarás la columna conteo? ¿Qué dicen ustedes, niños y niñas? Claro, con los palotes que representarán a cada uno de los muebles vendidos por Don Héctor. ¿Por qué se han colocado esas 9 marcas en la fila ropero? ¿Qué dicen ustedes, niños y niñas? ¿Se refiere a los palotes? Por supuesto que sí. ¿Por qué se habrán colocado 9 marcas? ¿Ya lo sabes? Claro, porque nosotros hemos contado 9 roperos. ¿Qué información registrarás en la columna frecuencia? ¿Por qué se registra el número 9? ¿Qué dicen ustedes, niños y niñas? ¿Ya se dieron cuenta? Claro, en esta columna frecuencia se registra la cantidad
de palotes que nosotros hemos registrado, porque eso indica la cantidad de roperos que vendió don Héctor. Manos a la obra. Completa la tabla que elaboraste y compárala con la que completó Francisco. Observa qué datos anotó él. Muy bien, niños y niñas, recuerden que la tabla anterior tienes que completarla. Una vez que lo hagas, observa atentamente esta tabla que elaboró Francisco y compárala con tu tabla. Fíjate en qué se parecen y en qué se diferencian. Escucha atentamente lo que nos tiene que decir Francisco. En la fila correspondiente, coloqué un palote por cada mueble que vendió don Héctor. Luego, en la columna frecuencia absoluta, escribí en números la cantidad de palotes para indicar cuántos muebles de cada tipo se vendieron. Observa qué datos anotó él y responde. ¿En qué se parecen sus datos a los tuyos? ¿En qué se diferencian? Muy bien, niños y niñas, para responder estas preguntas tienes que comparar tu tabla con la tabla que elaboró Francisco. Fíjate en qué se parecen y en qué se diferencian. Por ejemplo, Francisco ha registrado 9 roperos. Si tú también has registrado o contado la misma cantidad, puedes decir que se parecen en ese dato. Ahora, fíjate atentamente en qué más se parecen. ¿Y en qué se diferencian? Por ejemplo, si Francisco contó, en este caso, 21 sillas, y tú consideras que no hay 21 sillas, entonces en eso se diferencia. Ahora, responde a esta pregunta según tu comparación. Tú puedes. Revisa los datos que registró y verifica cuáles le faltaron registrar. Luego completa los datos, comprueba si son correctos y corrígelos si es necesario. Muy bien, niños y niñas, es momento de volver a comparar tu tabla con la tabla que elaboró Francisco. Ahora sí, seguro que ya te diste cuenta que es aquello que tiene que corregir. ¿Ya lo sabes? Muy bien, en la cantidad de sillas. Él solamente registró 21 sillas. Pero al momento de contar, seguro que te has dado cuenta que no hay 21 sillas, sino hay más. ¿Cuántas son? Muy bien, son 26 sillas. Significa que aquí le faltó registrar 5 palotes más. Ya está. Ahora escribes en la columna frecuencia absoluta esa cantidad. De la misma manera, aquí le faltó colocar los palotes. Ya sabemos que la cantidad es 12. Entonces, completamos con 12 palotes. 5 más 5, 10 y más 1, 11 y con este 12. Ahora sí, ¿qué le faltó completar aquí? Muy bien, la cantidad representada en números. 7 escritorios. Correcto. De acuerdo a la información de la tabla que elaboró Francisco, responde a estas preguntas. ¿Cuál fue el mueble más vendido en la tienda de don Héctor durante los 3 últimos meses? Señala con tu dedito. ¿Ya lo hiciste? Muy bien. ¿Cuál fue el mueble menos vendido en la tienda de don Héctor durante los 3 últimos meses? Señala con tu dedito. ¿Ya lo hiciste? Correcto. ¿Por qué es importante la información registrada en las tablas? ¿Qué dicen ustedes, niños y niñas? ¿Por qué será importante esta información? ¿Ya lo sabes? Muy bien. Tome en cuenta que esta información registrada en la tabla es importante, porque así don Héctor puede saber cuál es el mueble más vendido. Tome en cuenta lo siguiente, el dato que tiene mayor frecuencia se le conoce como moda. Entonces, ¿cuál es la moda en la tabla que elaboraste? ¿Qué dicen ustedes, niños y niñas? Señala con tu dedito la moda. Recuerda que es el dato que tiene mayor frecuencia. ¿Ya lo hiciste? Muy bien. Ahora, ¿cómo se puede identificar la moda en esta tabla? Claro, observando cuál es el número mayor. Recuerda algo importante, las tablas deben tener un título, el cual debe expresar la información que éstas contienen.
¿Qué título le pondrías a la tabla que elaboraste? Explica tu respuesta. ¿Qué dicen ustedes, niños y niñas? Tomen en cuenta la información que contiene la tabla. ¿Ya lo sabes? Muy bien, por ejemplo, podríamos colocar el siguiente título: Venta de muebles de don Héctor, o también cantidad de muebles que vendió don Héctor. La tabla ayudó a organizar la información que don Héctor registró sobre sus ventas. Además, permitió identificar la moda que corresponde al mueble más vendido por don Héctor. La siguiente pregunta: ¿cómo puedes interpretar la información organizada en una tabla de las ventas de don Héctor? ¿Qué dicen ustedes, niños y niñas? Seguro que ya se dieron cuenta que esta tabla nos da información importante, porque nos dice cuál es el mueble más vendido por don Héctor. Y esta información le puede servir a él para que sepa qué mueble puede elaborar en mayor cantidad. Con base en la información que registró don Héctor y que organizaste en tu tabla, elabora un gráfico de barras. Antes, piensa y recuerda lo siguiente. Reto 2. ¿Cómo puede ayudar un gráfico de barras en la interpretación de la información registrada en las tablas? ¿De qué manera la información de la tabla se puede utilizar en un gráfico de barras? ¿Qué dicen ustedes, niños y niñas? Recordemos que en actividades anteriores se han utilizado la información de una tabla para poder elaborar un gráfico de barras. ¿Por qué crees que en este caso es necesario elaborar un gráfico de barras? ¿Qué dicen ustedes, niños y niñas? Claro, porque así será más fácil visualizar cuál es el mueble más vendido por don Héctor. Francisco elaborará un gráfico de barras. Para hacerlo utilizará la información de la tabla que realizó anteriormente. Al organizar la información en un gráfico, podemos visualizarla mejor. Así reconoceremos y compararemos con facilidad los datos. Muy bien, niños y niñas, veamos un pequeño ejemplo de cómo Francisco utilizó los datos de esta tabla para representarlo en este gráfico de barras. Veamos entonces, el primer dato es la cantidad de roperos, son 9. Así es que Francisco dibujó esta barrita. ¿Ya te diste cuenta? Una barrita que llega antes del número 10 porque representa a 9 roperos. De esta manera, tú también tendrás que representar con barritas de diferentes colores la cantidad de los muebles que faltan. Tú puedes. Elabora el gráfico de barras y responde esta pregunta. ¿Qué datos necesitas para elaborar tu gráfico de barras? Muy bien, niños y niñas, entonces recordemos primero que en una hoja cuadriculada vas a dibujar tu gráfico de barras. Necesitas dos ejes. Un eje vertical para colocar el primer dato, que es la cantidad, y un eje horizontal para colocar los datos sobre los muebles que elaboró don Héctor. Ahora tendrás que dibujar las barritas de diferentes colores para representar cada dato de la tabla. Tú puedes. Termina de elaborar el gráfico de barras y responde las siguientes preguntas. ¿Qué representa la barra que hizo Francisco en su gráfico? ¿Qué dicen ustedes? Muy bien, representa a la cantidad de roperos. ¿Qué dato ha representado? ¿Qué dicen ustedes? ¿Cuál será ese dato? Muy bien, a los 9 roperos que elaboró don Héctor. ¿Hasta qué número alcanza su altura? Señala con tu dedito hasta qué número alcanza su altura. ¿Ya lo hiciste? Muy bien, hasta el número 9. ¿Por qué no llega hasta el número 10? ¿Qué dicen ustedes, niños y niñas? Claro, no puede llegar al número 10 porque esta barrita está representando al número 9 y el 9 está antes del 10. Sigamos respondiendo a estas preguntas. ¿Qué representa cada cuadradito completo? ¿Qué dicen ustedes, niños y niñas? ¿Qué representará cada cuadradito completo? Claro, a 5 unidades de muebles.
¿Por qué los números del eje de cantidad aumentan de 5 en 5? ¿Qué dicen ustedes, niños y niñas? Tu respuesta se lo comentas a tu familiar. Aumentan de 5 en 5 porque esta es una forma más fácil para poder organizar los datos en un gráfico de barras. También aumentan de 5 en 5 para no extender demasiada la altura del gráfico de barras y se pueda visualizar fácilmente cada uno de los datos. ¿Cómo deberían ser las barras que representen las ventas de los otros muebles? ¿Qué dicen ustedes, niños y niñas? Muy bien, deben ser de diferentes tamaños dependiendo de la información de los datos de la tabla. Y también deben ser de distintos colores para así representar a cada uno de los muebles elaborados por don Héctor. Es tu turno, completa el gráfico que propuso Francisco y para completarlo necesitamos la tabla. Ya sabemos que Francisco representó los 9 roperos con esta barrita azul. Ahora representaremos la cantidad de sillas. ¿Cuántas son? Muy bien, 26. Tome en cuenta que el número 26 está entre el número 25 y 30. Por lo tanto, tu barrita que representará las sillas deberá tener una altura aproximada entre estos dos números. Observa atentamente. De esta manera, ¿ya lo viste? Muy bien, ahora es tu turno de representar los otros dos muebles que faltan. Tú puedes. Luego de completar tu gráfico de barras, responde estas preguntas. ¿Todas las barras abarcaron cuadrados completos? ¿Por qué? Observa atentamente los tamaños de cada una de estas barras. La barra azul, roja, amarilla y verde. ¿Abarcaron cuadrados completos? No abarcaron cuadrados completos. ¿Por qué? Claro, porque cada una de estas barras representan diferentes cantidades que están antes o después de los números que están en el eje vertical. ¿Cuál es la barra más alta? Señala con tu dedito la barra más alta. ¿Ya lo hiciste? Muy bien, ¿qué significa? Claro, el mueble más vendido por don Héctor. ¿Cuál es la barra más baja? Señala con tu dedito. ¿Ya lo hiciste? Muy bien, ¿qué significa? Claro, significa el mueble menos vendido por don Héctor. ¿Recuerdas que la moda es el dato que tiene la mayor frecuencia? ¿Cómo señalarías la moda en el gráfico de barras? ¿Ya lo hiciste? Correcto. Esta barrita roja es la moda porque representa al dato de mayor frecuencia. Como ya has elaborado la tabla y el gráfico de barras, explica en qué se parecen y en qué se diferencian. ¿Qué dicen ustedes, niños y niñas? ¿En qué se parecen ambas representaciones? Muy bien, en que los dos representan datos de los muebles. ¿Y en qué se diferencian? Claro, en la forma de representación. La tabla lo representa mediante palotes y el gráfico mediante barras. Excelente, ahora que ya resolviste los retos planteados, tienes información que ayudará a don Héctor a tomar una mejor decisión de inversión. ¿Cómo puede ayudar un gráfico de barras en la interpretación de la información registrada en las tablas? ¿Qué dicen ustedes, niños y niñas? Tomen en cuenta que en un gráfico de barras se puede visualizar fácilmente y también rápidamente la información. ¿Y cuál es esa información importante que le servirá a don Héctor? Claro, que el mueble más vendido son las sillas. Por lo tanto, él tendrá que elaborar más sillas. Para seguir aprendiendo, resuelve tu cuaderno de trabajo de matemática. Tercer grado, páginas 23 y 24. Cuarto grado, páginas 21 y 41. Reflexiona sobre tus aprendizajes colocando el check según corresponda.